¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este espacio donde vamos a hablar del cuidado de nuestra boca, lo importante que es tener una boca sana y en condiciones, y cómo la implantología dental de carga inmediata ha venido a dar solución a muchísimos casos de personas que pensaban que ya no tenían nada que hacer en la vida, que no iban a poder disfrutar, que no iban a poder relacionarse, que no iban a poder comer o que estaban abocados a esas dentaduras de quitar y poner, que seguro que en más de un caso, si no cerca o en alguna ocasión, habrán visto que encima a lo mejor en situaciones incómodas se pierden o se caen. Pero para eso están las clínicas Vericat y por eso está la doctora de la Nave, que es la directora médica de Vericat Madrid. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Es verdad que son casos que comentábamos que pueden parecer que le suceden a otras personas, pero hemos visto en los últimos tiempos, que Miguel Bosé ha vuelto a cantar, a actuar, llevaba unos años retirado y una de las cuestiones era porque es que había perdido la voz totalmente. Estamos hablando de una persona que tiene un poder adquisitivo, un nivel de contacto es muy importante, y había ido buscando muchos médicos a ver qué es lo que pasaba. Y al final descubrieron que un implante que no debía estar en buenas condiciones en una muela le había causado esa infección y todos esos males. Pues sí, muy curioso, ¿verdad? Desde luego, este hecho. Pero es un buen pretexto para hablar un poco de la importancia que pueden llegar a tener las infecciones en la cavidad oral. Y hablamos de infecciones en el hueso maxilar superior o inferior, en la mandíbula, porque no es lo mismo una inflamación de encía, que es algo superficial, a una infección más profunda, ¿no? Entonces, claro, muchas veces el paciente dice, no, si es que me dijeron que tenía algo ahí de infección en esa muela o en un implante, Sí. porque al final se trata del mismo problema, bien sea el origen, un diente natural o un implante. Pero bueno, como no me duele, pues no pasa nada, ¿no? Claro. Y sí que pasa, porque hay un porcentaje, afortunadamente, reducido de casos en los que no solamente esa infección se va haciendo más grande, más severa, más importante y más inquistada con el tiempo, sino que pasa a planos más profundos, como se difunde, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos en el maxilar superior, pues tenemos una proximidad inmediata con el seno maxilar. El seno maxilar comunica con la nariz, Claro. la nariz comunica con la mucosa retronasal, con la orofaringe, con la laringe. Ahí Claro. tenemos las cuerdas vocales. Entonces, en la mandíbula lo mismo, pues del suelo de boca puede la infección pasar a planos más profundos, y ese edema inflamatorio de origen infeccioso obviamente puede provocar una disfonía, es decir, una alteración de las cuerdas vocales que están en la laringe, ¿no? Con lo cual el mensaje es siempre que haya una infección hay que poner remedio, hay que seguir muy de cerca la evolución para poder evitar que digamos, adquiera una importancia mayor para la salud general. Desde luego vamos a ver algunos casos, algunos testimonios, preguntas que han preparado también nuestros compañeros de producción, pero sí hay algo en lo que insiste, doctora, que una vez que se ha hecho el tratamiento de implantes en Vericat hay que cuidar esos implantes. Creo que es una revisión anual, ¿no? Tampoco es mucho esfuerzo. Pero es necesaria. Es poco tiempo, pero es necesario invertirlo en pues, acudir a la clínica, hacer una radiografía. Cuando hablamos de bocas completas, una vez al año sí que se desmontan esos dientes y se limpia todo muy bien. Y cuando hablamos de tratamientos más pequeños, si no hay indicación para hacerlo, no hace falta tocar nada, pero sí hacer una inspección clínica, una revisión, un control del que yo me encargo. Y, por supuesto, ver la radiografía para comprobar que el tejido óseo que rodea el implante o los implantes pues se mantiene en perfecto estado. Obviamente, siempre que hay un problema, el diagnóstico precoz en medicina es de los principios clave más fundamentales, ¿no? Entonces es mejor, como se dice, pillarlo a tiempo que no esperar demasiado tiempo, con lo cual yo siempre comento a los pacientes, una vez esté acabado el tratamiento, le doy el alta a hacer vida completamente normal desde ya mismo. En un año nos vemos para una revisión, pero a la mínima que note algo, por favor, acuda y en el peor de los casos pues nos saludamos, nos vemos una vez más, charlamos un poquito, pero nos quedamos tranquilos. Desde luego que sí. Pues vamos a ir ya con el primer caso de hoy, un antes y un después,
que nos comenta la doctora de la nave. Sí, ella es Sara, es un tratamiento que acabamos hace poquito y es una chica joven, bueno, muy agradable, un poco introvertida y entonces, bueno, ya somos dos, María José, que tú ya me conoces, sí. Pero muy, muy maja y ella, nada, pues al acabar el tratamiento... bueno, y en verdad ya con el provisional, porque la prótesis provisional ya esos dientes fijos estaban muy, muy bien. De hecho, poco margen teníamos para mejorar y llegar a este definitivo, que es la imagen que vemos. Y ella expresa una gratitud, una felicidad y dice, es que me habéis cambiado la vida, porque evidentemente, bueno, es un claro ejemplo de cómo muchísimas personas, mucho más jóvenes de lo que podríamos pensar, necesitan una rehabilitación completa sobre implantes, porque les faltan muchas piezas, las que quedan en boca pues están en condiciones altamente comprometidas y quieren un cambio de vida. Entonces, un cambio de vida solo se puede alcanzar con un plan Renove de este tipo, ¿no? Con un cambio completo de situación, de dientes, de posición de dientes. Vemos que hemos dado volumen al labio, vemos muchísimo menos los dientes de abajo, que en la imagen preoperatoria se veían mucho más. Tenemos un tamaño de diente ahora superior más acorde y bueno, proporcional a su fisionomía, con lo cual es un cambio radical que solo se puede obtener pasando de tener una boca de dientes naturales a una boca sobre implantes. A ver, yo después de muchas entrevistas he aprendido a fijarme en algo que me sigue llamando la atención y me sigue fascinando. Porque claro, yo miraba la boca, ¿no? Ella con el doctor Bericán nos dijo, yo me fijo siempre en los ojos, ¿no? Y la doctora de la nave, Perla, siempre me ha hablado de la proporción. Y es verdad, según estaba hablando, estaba mirando fijamente la foto del antes y el después, y es que los pómulos, el mentón, la barbilla, hasta la nariz, no sé, quiero decir que parece como que todo adquiere, como si se hubiera hecho una cirugía estética del rostro. Sí, efectivamente. Y de hecho hay muchos pacientes, cosa que me da mucha curiosidad, porque digo, vamos a ver, ¿cómo es posible, ¿no? Que mucha gente de un entorno igual no excesivamente cercano, pero bueno, amigos, conocidos, de estos que ves de vez en cuando, hay veces que dicen al paciente, oye, ¿por qué te has hecho? Porque te veo mejor, pero... Y digo, ¿cómo no se ve que son los dientes? Casi me da rabia, ¿no? Pero por otra parte, es una buena señal como de que algo se refresca, algo ha mejorado, algo ha rejuvenecido, algo tiene mejor aspecto, pero no solamente es la boca, sino que es un poco el aspecto general de la cara. Que hacer pista. Exacto. Bueno, pues ahora es tiempo que recordamos que Bericat en Madrid está en la calle Velázquez, en Velázquez 87. A lo largo del programa van viendo página web de contacto, teléfono, para que solicite esa primera cita donde le van a hacer un correcto diagnóstico y seguro que le van a apuntar una solución. Pero ahora vamos a recibir a nuestro compañero Daniel Pérez. El esmalte dental es la sustancia más dura del cuerpo humano, incluso más resistente que el hueso. Su función principal es proteger los dientes del desgaste diario al masticar, de los cambios de temperatura y de los ácidos que producen las bacterias. Sin embargo, que sea tan duro no significa que sea rompible. El esmalte no se regenera y ante un golpe fuerte o un mal uso puede fracturarse. Cuando esto ocurre, el diente queda debilitado y puede derivar en infecciones, dolor intenso o incluso la pérdida de una pieza dental. La pérdida de un diente no solo afecta a la estética, sino también a la masticación, al habla y a la salud del resto de la boca. En caso de pérdida dental por fractura, ¿cuándo es posible recurrir a la implantología de carga inmediata? ¿Y qué factores determinan que un paciente sea candidato a este tipo de tratamiento? Bueno, la pregunta es clara y directa y muy interesante lo que ha comentado sobre el esmalte. Sí, totalmente, porque sí que es verdad que es un tejido extremadamente duro, pero se puede romper y de hecho hay muchos casos de fracturas, ¿no? Y de traumatismos. Entonces, evidentemente todo depende un poco de la importancia, ¿no? de esa fractura y de la cantidad
de estructura de la corona clínica del diente abarca, ¿no? Entonces, en el caso de que sea una fractura restaurable, hasta una implantóloga pura y dura te diría que lo mejor es hacer una reconstrucción de ese diente, siempre y cuando eso pues sea una fractura con, digamos, cierta posibilidad de ser restaurada de forma predecible. Esa es la clave. Porque en el momento en que ya sea dudosa esa posibilidad y sea una fractura más importante, por ejemplo, que llega a ras de encía, cuando se llega a decapitar el diente y la fractura es demasiado extensa, pues ahí es cuando tiene todo el sentido pues, ir a una opción más segura, que es la de la sustitución de esa pieza dañada, extrayendo básicamente la raíz, que muchas veces es lo que queda, con un implante dental y ese mismo día colocar, cuando hablamos de, normalmente esos traumatismos suelen darse en la zona frontal, ¿vale? Cuando una persona cae por un accidente, pues el golpe suele afectar a los incisivos, ¿no? Sobre todo los incisivos superiores. Entonces, obviamente, después de colocar ese implante, colocamos un diente fijo provisional para que el paciente durante toda la fase de cicatrización posquirúrgica pues vaya con un diente totalmente estético y además cómodo porque es fijo. La única precaución, María José, en estos casos, como solamente se trata de un implante, es de no usar ese diente para morder durante las primeras semanas, porque es mejor masticar con la zona posterior, pero no ejercer fuerzas de palanca sobre un implante recién colocado. Porque es uno nada más. Porque es uno nada más. Otra cosa es cuando hablamos de bocas enteras, que ahí son varios implantes con una distribución en herradura, una distribución de fuerzas que biomecánicamente es favorable, con lo cual el paciente ahí puede usar esos dientes fijos provisionales desde el primer día, con lo cual es importante también que se sepa que según el tratamiento del que estemos hablando, la biomecánica también es distinta, pero sí que es siempre extracción, implante el mismo día y dientes fijos el mismo día. Eso es importante. No estar, que es una de las cosas que causan más complejos, ¿no? Aparte de la falta de función, ¿no? Que claro, dices, es que verte ahí con un hueco con varios, tremendo. Bueno, pues ahora vamos a escuchar un testimonio. Son muchos los pacientes de Vericat que quieren compartir con nosotros su experiencia y se lo agradecemos, igual que hay otros muchos que no la quieren compartir y nos parece perfecto porque la mayor parte de ellos no quiere que se les vea como estaban antes. Exacto. Que nos lo han dicho, así que bueno, vamos con este testimonio y comentamos con la doctora. Llamo Raquel, tengo 58 años y no trabajo. Vivo en Meco, al lado de Alcalá de Henares, no en la cárcel, en Meco, que es un pueblo al lado de Alcalá de Henares. Mi problema es que he padecido por herencia de toda la vida de la boca, toda la vida. Entonces, bueno, ya últimamente pues, se me cayeron puentes que tenía y bueno, pues ya dije, ya se acabó, ya método definitivo y bueno, estoy encantada. Las descubrí por la radio. Soy oyente fiel de radio y pues allí oía a la doctora, la publicidad que tienen y bueno, pues encantada. Tanto cuando empecé a tener contacto con ellos con Patricia, que es la que me ha llevado desde la parte administrativa, y estupenda, un ambiente buenísimo en todos los sentidos y bueno, mi primera impresión, fantástica, es que no hay otra palabra. La cirugía estupenda, un ambiente muy tranquilo, muy de confiar y luego todo lo demás pues igual, lo hacen muy fácil, es como familia, ¿sabes? Te hacen sentir muy bien, muy tranquila, muy relajada y bueno, pues eso, como familia igual. Y luego si ha habido algún problema, algún ajuste, la verdad es que es como una atención al cliente fantástica, un balance de 15 sobre 10. Es que no os puedo decir otra cosa, estupendo. Tiene que ser estupendo porque si vengo desde donde vengo, no es fácil, pero se hace porque merece la pena. Todo favorecedor o favorable, mejor dicho, porque ahora, aparte de la sonrisa, pues antes había determinadas comidas que no podía comer, que me era muy difícil, sobre todo la carne, por ejemplo. Entonces, sin embargo, ahora tengo una masticación pues perfecta. No, yo soy de comer poco y ahora como más, porque puedes comer en condiciones, no engulles,
pero la masticación, y luego sigo insistiendo en el tema de la sonrisa, la seguridad que te aporta al hablar también. O sea, mi experiencia buenísima de un antes y un después. Ella es Raquel Pascual y además es muy expresiva. Sí, sí. Y bueno, me ha parecido interesante, aparte de todo lo que ha dicho, que es común a muchos pacientes de los que escuchamos, que como tú bien dices, son demasiado pocos, pero lo entendemos perfectamente. Sí. Que es que ha dicho, bueno, pues cuando ha habido que hacer algún reajuste, pues también lo han puesto fácil y ha sido cómodo, ¿no? Entonces, también es importante decir que a veces hay que hacer algún reajuste. Es decir, no somos infalibles. El que no tiene complicaciones, sobre todo en ámbito médico y de salud, es quien no hace nada. Con lo cual, la clave está, o sea, no podemos poner casi 2.000 implantes al año solo en la clínica de Madrid, yo solita, lo que hago yo sola en Madrid. Y porque no hay más tiempo. Y porque no hay más tiempo y tener 0 complicaciones, porque eso es mentira, ¿no? Entonces, la clave está en, primero, no buscarse esas complicaciones, es decir, que no deriven de una mala praxis. Segundo, que la incidencia, que es lo que luego se reporta, ¿no?, en la literatura científica, pues tenemos un artículo publicado muy interesante sobre incidencia de este tipo de tratamiento, pues que sea lo más baja posible. Y tercero, saber dar una solución, dar esa solución de forma exitosa y poniéndolo fácil al paciente. Entonces, si no se realiza una mala praxis, pues puede ser que haya un implante que en una determinada zona de hueso, que igual es un hueso un poquito más débil, un poquito más blandito, pues igual a los 3 meses ese implante no está fijo y fuerte como debería de estar. Ese implante hay que cambiarlo o hay que dejarlo un mesecito más. Esa es una complicación que no deriva de una mala praxis y que pues tiene una solución muy fácil, ¿no? Y si de 2.000 implantes pues tengo que cambiar 8, 9 o 10 cada año, bueno, pues considero que es un éxito, efectivamente, ¿no? Entonces, parte 2, si hay un paciente al que le colocamos una prótesis definitiva y al cabo de unos días viene porque le molesta una zona de encía, porque la prótesis hace demasiada presión, pues el paciente viene con toda disponibilidad, pues tenemos un técnico preparado para poder retocar la prótesis y solucionar ese problema. Es decir, este protocolo del que hablamos de 4 visitas se cumple en el 90% de casos. En el caso de que haya una visita más o 2 visitas más, o sea, nosotros en Verical lo que hacemos es dar solución con una sonrisa y sin preocuparnos porque sabemos que tenemos la situación bajo control y eso es muy importante porque lo que no debería de pasar, y muchas veces pasa por historias que me cuentan los pacientes, es que hay fracasos masivos de implantes y eso sí derivan de una mala praxis. Y luego el paso siguiente es decir, bueno, es que ahora ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos solucionar este problema? Porque igual pues ahora ya no queda hueso o ahora ya pues hay que hacer un injerto o ahora hay que poner una removible. Eso es lo que no puede ser. Entonces hay complicaciones y complicaciones. Claro, según, a ver, no tiene que ver porque no es con la salud, pero según estaba comentando la doctora de la nave lo de las pruebas, estoy recordando cuando uno se tiene la suerte de darse algún capricho y poderse hacer algo a medida, ¿no? Pues hay unas pruebas y hay unos ajustes. Y claro, a la primera, y no consiste en tener un cuerpo perfecto o unas medidas, sino que hay que ajustar e inclusive a lo mejor pues ese vestido dice, pues ahora me tira un poquito de aquí o prefiero que sea más suelto por allá, ¿no? Entonces, bueno, pues esos ajustes, si se hacen con la ropa, ¿cómo no? Cuando es a medida, estamos hablando de que estos no son dentaduras estándar, que se van personalizando en color, en tamaño, en la fisonomía de cada uno y entonces, claro, si hay que hacer algún ajuste, pues se hace, que es lo que nos comentaba esta paciente. Por eso que también hablar de complicaciones, entre comillas, pues también es interesante. Yo, mira, hace poco, como sabes, estuve en Nápoles haciendo un curso de cirugía muy interesante de implantes zigomáticos y hubo un cirujano maxilofacial brasileño buenísimo además,
que hizo su presentación y no habló de cómo él ponía los implantes cigomáticos, sino habló de las complicaciones que tenía, ¿no? Y claro, él ponía muchísimos y bueno, tuvo algún caso interesante y cosas que, bueno, que también hay que contar, ¿no? Entonces yo pensé, digo, ¿ves? Esa es la gente que hace cosas. Entonces, exacto, sí. Tiene complicaciones poquitas y las sabe resolver, pero bueno, las tiene también. Así es, desde luego. Bueno, pues antes de finalizar el programa, que todavía nos quedan unos minutitos, vamos a ver más casos, porque no es cuestión de jóvenes, mayores, de sexo, sino que hay una variedad, lo que sí que nos sorprende, por ejemplo, con este segundo caso, que estamos viendo pues, pacientes jóvenes, pero parece que el tópico, ¿no? Los implantes para supermayores, y no hay distintos casos como este. Mira, además, familiar de una persona que trabaja en la clínica, con lo cual, sí, un poquito de presión ahí, pero de la buena, de la buena. Hombre, claro. Y nada, una paciente encantadora y bueno, pues está súper feliz, es un resultado que, bueno, hacía falta devolver, pues eso, esa proporción en los dientes, un poquito esa anchura de sonrisa también, el color, que es algo que, a ver, hay que tener en cuenta que en estas fotografías que las hacemos en el estudio que tenemos montado en la clínica y las hacen las higienistas, o sea que no son fotografías profesionales, pero sí hechas con un fondo negro y con unos flashes así potentes. Entonces, quizás siempre vemos el color un poquito más blanco del que es en la realidad, ¿no? Pero, claro, yo soy partidaria, por ejemplo, o sea, hay tonos de blanco que yo ni siquiera propongo al paciente, pero sí que en el caso de una persona joven, pues este tipo de color es un color espectacular y queda muy bonito, y de hecho luego ves pues, el pintalabios para que destaquen más los dientes. Y da alegría a la cara también. Da alegría a la cara, entonces, bueno, en global está súper contenta. En el antes, porque claro, podemos ver cómo no se ven los dientes de la parte inferior, pero bueno, en la parte superior sí se ven. Es verdad que observamos bueno, pues no es tan claro como después, pero el color, pero ¿qué pasa? ¿Es piorrea o es...? Ella tenía en parte enfermedad periodontal y en parte tenía como unos dientes muy frágiles, entonces lo que pasaba es que se iban como rompiendo. Claro, lo que hemos hablado antes quizá del esmalte también. Efectivamente. Entonces, bueno, fue una combinación un poco de los dos factores y, como hemos dicho antes, pues las ganas de cambiar, porque hay pacientes que llevan mucho tiempo yendo al dentista, haciéndose muchas cosas, muchos arreglos, y a la vez lo pasan mal. Y siguen pasándolo mal a pesar de todo, ¿no? Con lo cual llega un momento en que el paciente, por cansancio y por agotamiento, pide que se le cambien esos dientes. Con lo cual, si las condiciones obviamente son las adecuadas y lógicas, pues ahí está. Desde luego, en el testimonio que escuchábamos antes de Raquel Pascual, explicaba, además lo ha repetido, dice, es que antes yo engullía y ahora mastico. O sea, la diferencia entre masticar y engullir, ¿no? Es tremendamente importante para todo lo que es el sistema digestivo y para que nos alimentemos mejor, efectivamente. O sea, bueno, pues vamos con el último caso de hoy. Y vemos, hemos puesto las chicas, ahora viene un chico. Un caballero. Eso es. Sí, aquí podemos ver la diferencia enorme en el... A ver, es un labio muy fino, con lo cual sigue siendo fino, aparte es hombre, con lo cual no le íbamos a recomendar ácido hialurónico, pero claro, tenemos boca, o sea, cosa que antes no teníamos, entonces poquitos dientes altamente dañados, ya muy oscuros, muy pequeñitos. Entonces, bueno, tenemos una imagen radicalmente distinta y sobre todo eso es un poco lo ideal, es decir, que en máxima sonrisa se vea el diente casi entero, que el labio se detenga un poco en el bordecito superior de los dientes. Obviamente luego cuando el paciente habla y está con el labio en reposo, esos dientes se tapan, pero lo ideal es que en máxima sonrisa esa sea la cantidad de dientes que vemos, ¿no? Con lo cual, bueno, de los ojos aquí también es verdad. Sí. El cambio en la pequeña luz de los ojos que tenemos en la segunda imagen, en la primera no. Y nada, pues otro paciente feliz. Y claro, en la primera, y además
o sea, está sonriendo, pero parece como que está metiendo el labio hacia adentro, Sí. y en la segunda no parece eso. No sé si contribuye también el que tenga los dientes. Yo creo que a ver, muchas veces es el gesto un poco que hacen. Luego, obviamente, la prótesis, o sea, los dientes con el propio volumen de la prótesis se emplean para, estratégicamente, pues para dar más soporte al labio cuando es un labio muy fino y muy plano, ¿no? Pero hay muchos pacientes que también hacen un gesto. Mira, ayer vi una paciente para una primera visita, no enseñaba los dientes a la hora de hablar y no enseñaba los dientes cuando sonreía, pero por el gesto, o sea, era muy evidente. Entonces, una mujer joven además, y bueno, se va a operar de boca completa. Y el último ejemplo cronológico, pero de algo que observo muchísimo, y repito, es muy evidente cuando pasa, y evidentemente es necesario porque el paciente lleva mucho tiempo con esos dientes mal, con el complejo de no querer enseñar los dientes, con lo cual es un gesto que se convierte en algo automático y luego a veces cuesta de resetear. Es verdad. Asociamos, bueno, los que ven y son asiduos espectadores de este programa no, pero sí que como la implantología con personas mayores, hemos visto muchos casos que no, pero sí que cuando empiezan a faltar los dientes, puede ser la vergüenza al taparse, pero hay un hecho físico, que es que el labio se va retranqueando. Entonces, esas bocas, digamos, que están metidas hacia adentro, dan un aspecto de vejez muy superior. Recuerdo el testimonio de un señor que ya había pasado los 80 años y dijo, bueno, es que vino a recogerme mi yerno y me dijo que había, no sé, rejuvenecido 10 o 15 años, ¿no? Y claro, es que es igual que como pintamos, ¿no? Sí, yo dibujo fatal, pero dices, también es que envidia, ¿verdad? Los que hacen así, pero bueno, si hay que hacer una carita alegre se hace hacia arriba y si hay que hacer una triste se hace hacia abajo, ¿no? Entonces, para una persona ya que quieras ver como mayor y tal, entonces eso, labio metido, claro, a que salga, hay también una parte de rejuvenecimiento facial. Totalmente. Y allí hay una curiosidad, por si interesa, que es que cuando se van perdiendo las piezas, el patrón de reabsorción fisiológico del hueso maxilar superior y de la mandíbula son diferentes. El maxilar superior tiene una reabsorción centrípeta, es decir, se va hacia adentro, se reabsorbe hacia adentro, la razón por la cual este labio se hunde. Y la mandíbula es centrífuga, o sea, se va hacia afuera. Caray. Entonces, de allí el típico perfil que técnicamente se llama perfil de bruja o perfil cóncavo, que es al revés, es decir, con el labio superior metido y con la mandíbula más prominente, que es el típico aspecto de la persona mayor. Claro. Y se llama así técnicamente, te lo prometo. Hay que ver. Entonces, bueno, todo esto es lo que hace envejecer o rejuvenecer la cara. Por eso, cuando hacemos un tratamiento con implantes, lo primero que hay que hacer es, a nivel mandibular, pues dar un soporte mínimo, pero compensar con la expansión del maxilar superior. Qué interesante. Bueno, doctora, nos quedan muchas cosas por tratar, así que yo creo que vendrá otro día, ¿no? ¿Se anima? Seguramente, diría que sí. Pues muchísimas gracias. La doctora de la nave, Perla de la nave, es la directora médica de Vericat Velázquez en Madrid, en Velázquez 87. Tienen clínicas también en Comunidad Valenciana, en Bilbao. Y bueno, no paran de expandirse, así que igual hay que contar más direcciones, pero de momento lo tienen muy fácil. Número de teléfono, página web por si quieren ver otros casos, ver las experiencias y sobre todo vivir y disfrutar de esa experiencia Vericat. Nos despedimos de todos ustedes esperando y deseando que se mantengan sanos y saludables.